No sé si se puede. Es con este, ¿no? Bueno, mientras esto empieza a funcionar, que suponemos que va a ser en breve, simplemente contar, nosotros hicimos un análisis de, estudiando el federalismo fiscal, evidentemente no es la primera vez que pasa que el gobierno nacional interfiere digamos, si bien están bien distribuidas constitucionalmente las competencias tributarias de nación y provincias, y esto ha traído diversos programas a lo largo de la historia, en general pasa que en muchos periodos históricos vimos cómo se transfirieron obligaciones a las provincias y a las municipalidades y estas no fueron siempre acompañadas por, voy a ver si lo puedo poner por acá para que sea fácil, no fueron siempre acompañadas por recursos económicos. Entonces, nosotros hicimos un análisis con varias cosas. La primera, esto no me acompaña, así que se los voy a ir contando. La primera tiene que ver con que a nivel nacional existen 25 tributos. De esos 25 tributos hay 8 que se coparticipan y 2 que aportan a la coparticipación. Hago esta diferencia porque tanto bienes personales como el otro era el monotributo se crearon después de la ley de coparticipación, entonces no entran en la primera distribución. Pero básicamente para decir que son solamente, lo voy a seguir desde mi compu, básicamente para decir que son solamente 10 de los 25 y después está el impuesto a los combustibles que tiene una asignación específica. De esos 10 impuestos hay solamente 4 que lo hacen al 100%. Hay 2 que lo hacen al 50% o más, que son el de apuestas o el de premios y el de bienes personales. Y hay 2 que lo hacen en un 50% o menos, tanto el monotributo como el capital de cooperativas. Después, contarles que supongo que lo sabrán, pero la presión tributaria del país ronda entre el 22 y el 26%, si analizamos los últimos 20 años, de los cuales las provincias aproximadamente explican entre un 5 y un 6% a lo largo de esa historia. Y finalmente, creo que en este sí era importante tener el gráfico, vamos a ver si se soluciona, pero si no les voy contando. Hay un estudio que hizo Alberto Müller y que lo retomó Alfredo Iñiguez, en el cual muestran justamente en estos periodos donde la nación deja de cumplir ciertas funciones y se las transfiere a las provincias y a los municipios y esa transferencia no está acompañada de recursos. Y lo que muestra es que cada vez son más las competencias que asumen las provincias y los municipios. Y le quedan casi en forma única para la nación todo lo que tiene que ver con el pago de la deuda externa, todo lo que tiene que ver, ahí es concurrente con la seguridad social, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el PAMI, sí es 100% dependiente de recursos nacionales. Ciencia y técnica también sigue siendo dependiente de nación y todo el resto empiezan las provincias a asumir cada vez más competencias y por eso es importante discutir dentro de esas competencias cómo hacen para financiar, porque cada vez tienen que brindar más bienes y servicios a su sociedad, a sus sociedades, a sus pueblos y tienen menos recursos para enfrentar estas nuevas obligaciones. Yo sigo por acá. Cuando analizamos las transferencias, acá como bien decía mi antecesor, nosotros vemos que podemos dividir las transferencias en 2 grandes grupos. Las que tienen que ver con transferencias automáticas, donde básicamente son la coparticipación y el Fondo Nacional Educativo. Ahí vemos que bajaron, si nosotros analizamos qué pasó, tomamos el año 2024, que es el primer año completo que hay respecto de los años anteriores, tenemos esta serie desde 1993 hasta el 2024, y cuando vemos qué pasó en el 2024 respecto de los años anteriores, vemos que cayó 1,22 del PBI, es decir, un punto casi, un punto y un cuarto del PBI. Cuando analizamos para adentro, vemos que las automáticas que tenían que ver con la coparticipación y con el Fondo Nacional Educativo cayeron 0,22 y el punto, que es un montón de recursos, ese punto del PBI lo explican justamente las transferencias presupuestarias. Y cuando vamos a las transferencias presupuestarias vemos que la mayor parte, si las dividimos en transferencias corrientes y de capital, vemos que la mayor parte la explican las transferencias de capital, que bajan de medio punto del PBI a 0,02% del PBI, o sea, casi nada.
mientras que las transferencias corrientes bajan del 0,86 al 0,29. Como bien decía mi compañero, esto tomándolo sobre el promedio de los últimos años, el 2020 fue el año donde hubo un pico de transferencias, pero bueno, empieza a preocupar que cada vez son menos las transferencias que el gobierno nacional le hace a las provincias. Después lo que hicimos es, como decía mi compañero, nosotros desde el CEPA hacemos todos los meses un informe sobre la evolución de las transferencias y vimos justamente entre la coparticipación y las RON, las transferencias de origen nacional, y vemos que en promedio, si bien obviamente hay provincias sobre las cuales los recursos nacionales repercuten mucho más las finanzas, de los ingresos que le llegan del gobierno nacional que en otras, pero vemos que en promedio el 44% de los presupuestos provinciales lo explica la coparticipación. Y si sumamos las transferencias de origen nacional, en promedio son el 54%. Es decir, que más de la mitad del presupuesto de las provincias dependen de los recursos de origen nacional. Por eso es muy importante que el gobierno transfiera. Tenemos el listado por las provincias, después lo dejo para que lo puedan ver. Después también tenemos cómo evolucionaron estas transferencias que, como les decía, vienen bajando. En el año 2022, para que se den una idea, de los 12 meses, en 11 habían crecido. Crecía la recaudación y crecían las transferencias de origen nacional. Tanto en el año 2023, que fue un año bastante complejo en términos económicos, como en el 2024, en 9 de los 12 meses bajaron, con lo cual en 9 de los 12 meses las provincias recibieron menos recursos y en lo que vamos del 2025 vienen creciendo un poco respecto del 2024, donde la bajada había sido terrible. Y después lo que también hicimos fue analizar de todas las transferencias que hace el gobierno nacional, cómo se distribuyen esas transferencias. Obviamente la parte más importante se la llevan el sector privado a través de las jubilaciones, las pensiones, las OH. Y para simplificar y no entrar en cuál es la clasificación de las transferencias, un 7% de todas las transferencias que hace el gobierno nacional en promedio en los últimos años se las llevaban las provincias. Bueno, ese promedio bajó al 2% en 2024 y al 3% en 2025, es decir, que a menos de la mitad. En promedio está transfiriendo menos de la mitad de lo que venía transfiriendo en los años anteriores la nación a las provincias. Y cuando analizamos esas transferencias respecto de cuánto financian bienes de capital y cuánto financian gastos corrientes, vemos que mientras en 2022 y 2023 aproximadamente el 75% financiaba gastos corrientes y el 25% gastos de capital, vemos que esto cambia notablemente en el 2024 y 2025, en consonancia con lo que decía antes, y el 95% son gastos corrientes y solo un 5% se destina para gastos de capital. Es decir, no hubo transferencias para gastos de capital, como venía contando antes. Se me apagó acá. Ya retomo. Bueno, después cuando hacemos dentro de esas transferencias, la última distinción, si quieren, que voy a hacer es cuando analizamos a dónde iban esas transferencias, vemos que en 2020 y 2022 esas transferencias provinciales en un 65% se la quedaban las provincias y en un 35% iban a los municipios. Bueno, en el último año lo que vimos es que los últimos 2 años, 2024 y los primeros 7 meses del 2025, esta es información del presupuesto abierto, esto lo puede construir cualquiera, después igual pasamos los cuadros, digo, para también citar la fuente de la información, porque como no se ve contarla, pero lo que vemos es que ahora el 90% va a las provincias y no llega nada a los municipios, que eso también es muy importante. Antes muchas obras que hacían los municipios a lo largo y ancho del país eran financiadas por el gobierno nacional y en este momento eso no tiene ningún tipo de incidencia. Y finalmente, para ir cerrando y en aras de la rapidez que nos piden, el último análisis que hicimos es, nos fijamos cuánto había caído la recaudación general 2024 y 2025 respecto del año 2023 y nos da, tomamos el primer semestre para poder comparar el primer semestre del 2025 y nos da que en el 2024 la recaudación cayó en términos reales un 8%, pero cuando analizamos los impuestos que se coparticipan, vemos que, por ejemplo, el IVA cayó un 9%, cayó más que la media, ganancias cayó como la media,
Bienes personales cayó un 65%, el monotributo un 43%, los impuestos a los premios de azar un 45%. Estos en los impuestos que no figuran como otros y podemos analizar. Para el primer semestre del 2025 pasó lo mismo. El IVA, si bien la recaudación en general cayó un 5% en términos reales, el IVA cayó un 7%, ganancias cayó un 13%, bienes personales cayó un 40% o, por ejemplo, el impuesto a los premios de juego de azar cayó un 18%. Esto nos da cuenta nuevamente de que aquellos impuestos que se coparticipan o que tienen transferencias caen por encima de la media, con lo cual también se está desfinanciando a las... Bueno, no importa, ya estoy terminando. Se está desfinanciando a las provincias. Son distintos análisis sobre el presupuesto, sobre las transferencias, sobre el presupuesto abierto y demás para poder... Vamos a hacer el último intento. No tengo suerte. Para demostrar esto. Y bueno, y finalmente, sobre el caso específico que se está hablando, me parece que, aparte de aportar toda esta información de por qué se está desfinanciando la provincia, siguiendo el presupuesto abierto, siguiendo las transferencias y demás, igual dejo la presentación para que la puedan compartir. Sobre el ICL en particular, el impuesto a los combustibles líquidos se repartía entre varios fondos y decir que el Fondo Nacional de Vivienda se está ejecutando solamente en un 15%, el Fondo de Infraestructura en un 13%, el Fondo de Compensación no se está ejecutando, entiendo que no se... Ahí está. Entiendo que no se prorrogó. Y el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, todo lo que se gastó, que es un 76%, tiene que ver con gasto corriente. Así que no está mal repensar la distribución para que las provincias cuenten con los fondos que necesitan para asumir aquellas responsabilidades que la nación no está asumiendo. Así que muchísimas gracias.